Con mi esposa Datse seguimos recorriendo el otro lado del mapa y te pedimos que nos acompañes para sentir el mundo, que cada viaje sea una emoción compartida. Explorar juntos lo cambia todo. Rosario, la gran ciudad argentina, está ahí, plantada sobre el Paraná, mirando al país de frente. No es capital, nunca quiso serlo, y sin embargo funciona como una de las ciudades más influyentes del país. Industrial, cultural, política y futbolera, Rosario construyó su identidad sin tutela y sin complejos. Y eso se nota apenas uno llega. Nacida sin acta formal de fundación, Rosario creció como puerto natural desde el siglo XVIII y se consolidó en el siglo XIX con la inmigración europea, el comercio y el ferrocarril. Fue ciudad antes que relato. El río la ordenó, el trabajo la hizo crecer y el conflicto la volvió consciente de sí misma. Rosario no se inventó, se formó. Hoy Rosario es la tercera área metropolitana del país, con más de 1.3 millones de habitantes y uno de los nodos productivos y culturales más importantes del interior argentino. Pero más allá de las cifras, Rosario se define por algo menos medible: su fuerte carácter. Estamos interesados en conocer tus opiniones sobre lo que estás mirando. Nuestro trabajo tiene como objetivo hacer que te sientas como si estuvieras aquí, y sería bueno saber si lo estamos logrando. Viajar es abrir el corazón a lo desconocido y permitir que el mundo nos hable. Somos una comunidad que se mueve por emoción, por curiosidad, y por eso en este canal caminamos juntos, para que cada paso compartido se sienta más profundo. Rosario es una ciudad arquitectónicamente poderosa. Conviven en ella palacios eclécticos del auge agroexportador, edificios racionalistas, joyas art déco y una planificación urbana que privilegia los parques y las avenidas. El Monumento Nacional a la Bandera no es solo el icono de Rosario, es una declaración. De escala monumental, domina la ciudad sin aplastarla. A su alrededor, el casco histórico, el Boulevard Oroño, el Parque Independencia y la Costanera arman un Rosario elegante, caminable y fotogénico. Hay densidad con aire y Rosario se respira. En cuanto a los personajes rosarinos, pocas ciudades argentinas exportaron tantos nombres propios. Lionel Messi, nacido en el barrio La Bajada, es el símbolo global, pero no el único. Rosario también es Ángel Di María, César Chelito Delgado, el Tata Martino o Marcelo Bielsa, expresión máxima de una escuela futbolística obsesiva y formativa. En la música, la ciudad dio a Fito Páez, Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré y Lito Nebbia. El llamado rock de la movida rosarina no fue una moda, fue un movimiento e identidad urbana hecha canción. Roberto Fontana Rosa y su arte
y Alberto Olmedo son sinónimo de Rosario. En la política y el pensamiento, Rosario fue cuna de Juan Bautista Alberdi, uno de los padres intelectuales de la República Argentina. También vio pasar dirigentes sindicales, militantes, periodistas y artistas con fuerte anclaje local. En Rosario, irse al mundo nunca implicó dejar de ser rosarino. En cuanto al fútbol, Rosario vive atravesado por dos pasiones claras. El fútbol no es espectáculo, sino pertenencia. Newell's Old Boys y Rosario Central no dividen la ciudad, la estructuran. No es una rivalidad decorativa, es identidad heredada, transmitida y defendida. La otra pasión de Rosario es el río. El Paraná no es paisaje, es límite, horizonte, refugio. La costanera, los parques y las islas forman parte de la vida cotidiana. Rosario mira al río como Buenos Aires nunca terminó de hacerlo. Y en cuanto al localismo, Rosario confía en lo propio, consume lo propio, defiende lo propio. No espera validación externa. Esa convicción atraviesa la gastronomía, la cultura, el lenguaje y hasta el humor rosarino. No queremos pasar por esta ciudad sin hablar de los costos. Para 2 días, Rosario es una ciudad accesible, una escapada urbana de fin de semana. Llegar desde Buenos Aires en ómnibus o en tren cuesta unos $15 y en auto se tardan unas 4 horas. El alojamiento en hoteles y departamentos bien ubicados está entre $60 y $140 por 2 noches, según la categoría de los mismos. Pero Rosario también ofrece alojamiento en hoteles de 4 y 5 estrellas con precios por arriba de los $200 la noche. Las comidas en restaurantes, bares y cafés de buen nivel con precios razonables rondan los $15 a $20 por persona. 2 días comiendo bien implican un gasto aceptable, siempre que no exista la necesidad de lujos. En cuanto a las actividades, los parques, la costanera, los museos públicos y recorridos urbanos son mayormente gratuitos. Rosario permite disfrutar una gran ciudad sin el costo de una capital. Un párrafo aparte merece el espíritu rosarino. Esta ciudad no se explica con eslogans. Es una ciudad que discute, que se piensa, que se defiende. Tiene problemas como el de la seguridad que han mejorado en los últimos tiempos, pero también tiene una vitalidad que no se apaga. Universidades, cultura, deporte y producción.
Y quizá lo más importante es que Rosario no quiere parecerse a nadie. Esa es su mayor virtud. Quien la visita con atención entiende rápido que acá no hay simulacros. Hay una ciudad real, intensa, orgullosa, con belleza sólida y memoria viva. Rosario no seduce con promesas, seduce con su propia identidad. Viajar no es solo cambiar de lugar, es cambiar la forma en que miramos el mundo, y en este canal lo estamos haciendo contigo, para que veas con tus propios ojos la belleza que nadie mira, para interpretar con tu conocimiento cómo cambian las vidas. Cada destino es una excusa para aprender, sorprendernos y seguir explorando, porque cada ciudad guarda un secreto y cada persona tiene una verdad desconocida. Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que te haya gustado este breve video. Si así fue, te pedimos que nos ayudes, suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.